El fin de semana, y bueno, durante esta semana hemos tenido pues bastantes temas en las redes sociales, particularmente muchos movidos a través de la entrevista en la revista Proceso por parte de nuestro compañero Jesús Esquivel a Roberta Jacobson, hablando del caso de Felipe Calderón y Genaro García Luna, que se ha hablado un montón, pero más allá de esas discusiones, ha habido un fenómeno en redes sociales en la discusión, ¿cierto, Pepe? Cierto, Pancho. Fíjate que lo que platicamos la semana pasada, de acuerdo al ataque del que fueron, bueno, pues del ataque que sufrieron Estefanía Veloz y Gibran, y después la semana antepasada también lo que hablamos del tema de Javier Alatorre y el ataque que sufrió, lamentables declaraciones que hizo en su programa, nos hace ver dos cosas. Uno, que la cultura que está en torno a las redes sociales, la cultura de la conversación es una cultura de odio y es una cultura de intolerancia. La muestra de esta semana fue justamente el tema de Felipe Calderón, donde sin hacer juicios de valor ni definir cuál debería de ser su estatus legal o judicial, pues una gran cantidad de usuarios de redes se fueron literalmente a la yugular y comenzaron a ofenderlo. No solamente en una cuestión ofensiva diciendo que él tenía que estar en la cárcel o que él tenía que estar sujeto a un proceso judicial para definir cuál es su estatus, si en libertad o preso, y nos hizo ver una vez más que en las redes lo que abunda es el odio, es pues la intolerancia y son los mensajes que propagan situaciones que no fomentan el consenso. Nos damos cuenta que en la evolución de Twitter, desde su inserción o desde su intromisión a los temas públicos a partir de 2008, con la campaña de Obama, con el Yes We Can, que fue cuando las redes comenzaron a tener una relevancia más grande en el tema del debate político, del debate público, nos damos cuenta que del 2008 a la actualidad, 12 años después, pues la verdad dista mucho del origen y de cómo comenzó en Twitter particularmente a llevarse este tipo de discusiones. Me parece que hoy en día el reto más grande que tenemos no es ser o no es buscar a quiénes son los especialistas de los temas, no es buscar o señalar quiénes son los culpables, no es buscar defender a quien está siendo un protagonista o un vocero en un tema de medios nacionales, sino el gran reto está en buscar a través de las redes sociales, hacer ciudadanía y buscar consensos. No podemos continuar con una situación donde en estas plataformas que en realidad ayudan a unir comunidades, que ayudan a unir personas y que ayudan a unir inclusive ideas, no podemos permitirnos, no podemos continuar con esta situación donde lo que abunda son situaciones negativas y situaciones que cada vez más aíslan a quienes estamos ahí y a quienes de verdad en un inicio y con el paso del tiempo lo continuamos haciendo, pero quienes lo hicimos con un genuino interés en hacer y ser ciudadanos modernos, por decirlo de cierto modo, unidos por un tema tecnológico. Aquí, de alguna forma, lo que se puede pensar es, tenemos la tecnología, tenemos las herramientas para poder unirnos y nos estamos dividiendo, de alguna forma, ¿eso sería la lectura? Pues sí, Pancho, fíjate que el común denominador de los usuarios de redes sociales, particularmente de los usuarios de las redes sociales que más utilizamos, que son Facebook y que es Twitter, tenemos varios hábitos en común. Y en los temas de los hábitos de comunicación o de información, los hábitos podríamos definir dos muy peculiares o muy particulares, que nos ayudarían mucho a poder entender cómo funcionamos como comunidad. El primero sería que nos movemos en hábitos de información que confirman nuestras creencias previas. Un ejemplo, claro, tú le vas a los Xolos de Tijuana. Aceptación. Exactamente, tú les vas a los Xolos de Tijuana. Si tú ves una nota que publica panchonews.mx o pedronews.mx, a ti no te importa
cuál es el medio que la publica. Lo que te importa es que el título de la nota dice, Xolos es el equipo más grande de México. Sin importarte quién lo publica, sin importarte quién lo firma, sin importarte quién es el dueño del medio, sin importarte inclusive si en la nota dice algo, por el simple título tú ya lo compartiste. Ese es el primer precepto que podemos plantear. Uno, que la información que es similar a nuestras creencias la vamos a compartir. Eso pasa igual en Twitter. Si vemos un tweet donde dice Felipe Calderón tiene que ir a la cárcel, pues definitivamente va a haber muchas personas que piensan que Felipe Calderón tiene que ir a la cárcel. Lo piensan, lo creen. No sabemos si debe o no de estar. Personalmente creo algo parecido, pero no sabemos si tiene que estar. Entonces, exactamente, si lo ven, lo van a compartir. Y esa misma situación, la oposición la ocupa de la misma manera. Pueden decir que el presidente no está haciendo bien su chamba o que la Secretaría de Salud no está informando bien, y aunque lo estén haciendo, simple y llanamente por el hecho de que alguien lo comparte, y yo pienso igual que él, lo voy a compartir, y eso propaga situaciones de desinformación. Y la otra situación es que justamente, y abonado a esta situación de las creencias, de lo que es afín a nosotros, estamos tan expuestos a un cúmulo de información que no podemos permitirnos o no nos damos el lujo de discernir cuál es la información buena o mala. Un dato nada más así para que lo tengamos es que las notas, en las fake news tienen 70% más de shares y de comentarios que las notas reales. Es decir, una fake news tiene 70% más de efectividad que una nota real. Por dos cosas. Uno, por el clickbait, porque buscan hacer que los titulares sean extremadamente llamativos. Y dos, porque las personas buscamos o compartimos cosas que generan morbo, que generan situaciones controversiales. Con este dato... que entra casi más en el terreno de la psicología, casi, ¿no? O de la psicología social o del comportamiento de las audiencias, donde, como bien decías hace un momento, tiene que ver más por el tema de el axioma de aceptación, ¿no? Decir, es que esto me gusta, no me importa si es verdad o no, si lo publicó X, Y, Z, esto es algo que a mí me gusta, entonces me amarro, interactúo y lo comparto. El día de ayer, el presidente López Obrador tuvo en su conferencia mañanera un tema, pues, un tanto atípico, interesante, pero atípico, hablando de la infodemia, ¿no? ¿Cómo decirlo? Este fenómeno de exceso de información. Exactamente. Esa información también puede ser para todos los lados, ¿no? Claro, mira, sin poner responsables o sin tacharlos como grandes culpables, me parece que para poder eliminar estos fenómenos de violencia dentro de las redes, el primer gran responsable o el primero que tiene que poner el ejemplo definitivamente sí es el gobierno federal, con una simple y llana acción. O los gobiernos o quienes regulan, por así decirlo, el tema de las discusiones, ¿no? O quienes plantean las discusiones. Tenemos un gobierno federal que ya se apropió de todos los horarios, sin cuestión de hacerlo de manera legal, por así decirlo, quitándole el tiempo o el espacio público a las televisoras y al radio, sino que ellos se adueñan del espacio teniendo más de 2 conferencias al día. Ante esta situación, obviamente, los medios, la ciudadanía está ávida de preguntas, está ávida de cuestionar y está ávida de posicionar su pensamiento referente a las cosas que en estas conferencias se plantean. Teniendo esto en cuenta, el gobierno tendría que, a través de sus voceros o a través de los responsables de comunicación, tendría que plantear un espacio saludable, sano y además de todo necesario para la discusión sana, respetuosa, responsable y también para la disensión, donde los funcionarios, en lugar de mandar hordas de cuentas contratadas o de cuentas pagadas, como si fuera un tipo de milicia tuitera, a defender o atacar, pudieran también los funcionarios responder, aunque sea una simple cuestión como en este momento no lo puedo hacer o no me compete, pero sí contestar en lugar de decir o mandar esta cuestión de odio, ¿no? Como lo vimos con el caso de Gibran, como lo vimos con el caso de Estefanía Veloz y también como lo vimos con el caso de Javier Alatorre. Insisto en que el gran reto es que los responsables de la comunicación sean dueños de medios, sean reporteros, sean conductores, seamos analistas o sean el gobierno como tal, se preste a la disensión, al sano debate y que el sano debate siempre sea de manera respetuosa. El reto al que nos enfrentamos es al cómo poder
dar de nuevo a las redes sociales, sobre todo en una coyuntura como la que estamos viviendo ahora, una situación de ciudadanía, de democracia y sobre todo de una democracia moderna donde sin importar que no estemos en un estudio de televisión, podamos estar haciendo un programa de televisión sin estar frente a frente al presidente podamos mandarle un tweet, sin estar frente a frente a Felipe Calderón alguien le pueda decir yo creo que tú tienes que estar en la cárcel, pero que todo esto sea siempre con un ambiente respetuoso, porque si no esto nos va a llevar a que en unos años, Pancho, y dado cómo funciona Twitter o las redes sociales que son hemeroteca, videoteca, pinacoteca y cualquier situación que sirva como un archivo, nos va a llevar a que en un futuro nos arrepintamos de pronto de lo que pusimos y... Ay, yo ya me he arrepentido de un montón de cosas, Pepe. ¿Y sabes qué es lo que, Pancho? Que, por ejemplo, tú al ser figura pública, pero al ser conductor, digamos que tienes un teflón donde se pueden resbalar cosas. Cuando uno está en el actuar político o en el actuar público como funcionario, tenemos amigos en común que han sido presas de estas situaciones donde años, sí vamos a tener este problema de nuevo de preguntarnos por qué lo hicimos, porque nos puede llevar a un problema. Y porque una vez más, si nuestra narrativa es lógica y es parecida a lo que en algún momento alguna persona con fines completamente negativos hacia nuestras personas pueda hacer un fake news o algo por el estilo, pues en nuestra narrativa va a ser lógico, ¿no? Exactamente. Pues Pepe, muchísimas gracias por el análisis de esta semana. Te mando un fuerte abrazo a distancia. ¿Dónde te podemos seguir en tus redes sociales? Mis redes sociales en Twitter, el Pepe Galaviz, Instagram, Pepe Galaviz. Perfecto, Pepe, te mando un fuerte abrazo. Hasta luego. Que estés muy bien, Pancho. Un abrazo a toda la audiencia y quédense en casa, por favor.